Entonces, continuando con esta primera clase personalizada, nos muestra la historia que entre 1999 y en el 2012 tuvimos un gran cambio de la humanidad, debido a que estaban apareciendo tecnologías bastante complejas en ese momento que el cerebro humano no estaba asimilando. Cuando aparece Facebook, y menciono Facebook porque prácticamente es la plataforma principal que empezó a generar, empezó a recolectar los datos, que se vuelve como el plato fuerte sobre la mesa. Resulta que inicialmente este tipo de tecnologías empezamos a verlas fue como parte del entretenimiento, posteando fotos y viendo lo que el amigo o los vecinos o todos los cercanos hacían en sus vidas cada vez que publicaban sus paseos, sus estudios por medio de la plataforma. Debido a toda esta situación, los mercados empezaron a cambiar, pero los empresarios no comprendían qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando especialmente entramos en este tiempo del año 2000 y empezamos a generar todo este cambio por la aparición tecnológica, resulta que el sector empresarial empezó a adaptar estructuras administrativas totalmente diferentes. Entre ellas era la circular. Pero como la circular ya era una estructura conocida, pero hasta el momento no se le había dado mucha importancia. Recordemos que la estructura circular es donde está en el centro el director o el gerente, y a su alrededor están todos los ejecutivos como el de talento humano, el de mercadeo, el de finanzas y el administrativo. Teniendo en cuenta que se me perdió, aquí tengo otro. Teniendo en cuenta que este director o este gerente es el que direcciona la empresa, ¿sí? Bajo una visión, bajo una misión, bajo unos objetivos. Pero debido a este cambio del que estamos hablando, resulta que todas estas estructuras, tanto la lineal, la piramidal, la del trébol o la misma red, este tipo de estructuras empezaron a tener ciertas situaciones complejas internas y externas. En otras palabras, empezaron a temblar. Y muchas de estas estructuras hoy, como Kodak, Fotojapón y otras que venían trabajando con tecnología y con esquemas innovadores, resulta que no fueron tan innovadores en ese momento, y al no adaptarse, y escúcheme bien, por no adaptarse a los cambios tecnológicos que se estaban presentando en ese momento, pues prácticamente desaparecieron del mercado. Esto llevó a ser un confrontamiento muy fuerte a todo el sector empresarial, tratando de identificar qué era lo que estaba sucediendo. Y todo estaba sucediendo debido a la tecnología digital. Recuerdo muy bien en el año 2005 y en el 2006 conocí al coronel Moncanuth. Y pues me atrevo a hablar de él porque en ese entonces el coronel Moncanuth era un hombre visionario, un hombre estudioso, académico, que estaba viendo la tendencia hacia donde se estaba dirigiendo la parte de la comunicación y la parte tecnológica. Y resulta que el coronel Moncanuth, un año antes de su muerte, había definido de que quien direccionara o quien supiera manejar los medios de comunicación, pues prácticamente podía manejar el mundo.
les estoy hablando de 2004. Y en ese entonces todavía no había aparecido ni Facebook ni las plataformas que hoy están liderando la internet. Entonces resulta que Muncanut hablaba sobre este tema, pero al no comprenderse, pues pasó desapercibido. Afortunadamente, yo conocí su conferencia donde se le estaba dirigiendo directamente a la OTAN, dándoles a entender de que si no tomaban control los países, los gobiernos, sobre las nuevas tecnologías que se estaban acercando, la humanidad iba a entrar en un proceso de convulsión. Y bueno, en ese entonces pues no se entendían esas palabras. Resulta que justamente el coronel Muncanut tenía toda la razón en su conferencia cuando estaba hablando de la guerra de la cuarta generación. Y esa guerra de la cuarta generación es la misma guerra de los medios de comunicación, que prácticamente es la que hoy estamos manejando. 16 años después de lo que mencionó pues el coronel Muncanut. Entonces bien, retomando la historia, entonces todas estas estructuras, la lineal, la piramidal jerárquica o la red como tal, todas se cayeron y empezó a funcionar de una forma casi exigente la circular. Pero a medida que apareció la tecnología digital, esa estructura circular donde teníamos el director en el centro, nos dimos cuenta después, gracias a la evolución de los mercados, que realmente el que tenía que estar en el centro no era el director, sino que tenía que estar era el cliente, el consumidor. ¿Y por qué el consumidor? ¿Por qué el cliente? Porque resulta que es que este consumidor es el que tiene el cambio. Este es el que tiene el cambio. O sea, es el que está cambiando el pensamiento. Y con solamente cambiar su pensamiento como tal, por cambiar su pensamiento, pues prácticamente el mercado cambia. Y al cambiar el mercado, pues cambia las estructuras, cambia la forma de direccionar, cambian los manejos y las funciones de lo que debe cumplir una organización o una empresa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando aparece la tecnología digital en el 2000, 2007, en el 2012, cuando aparece Instagram en el 2012, pues ya teníamos Facebook en el 2007 y empiezan a desprenderse una cantidad de empresas, a nacer una cantidad de organizaciones, todas tecnológicas. Y de una forma increíble para la humanidad, porque prácticamente el pensamiento del ser humano era un pensamiento muy cuadriculado. Pero cuando fue llegando la internet, pues prácticamente nos abrió la visión, nos abrió el pensamiento. Y pudimos empezar a conocer una cantidad de cosas que hasta el momento, hasta ese entonces, eran desconocidas. Esta situación, gracias a las plataformas digitales, pues nos dimos cuenta de que esta estructura circular, donde teníamos el cliente, tenía que pasar a una estructura mucho más evolutiva. Y es a lo que hoy se le llama tecnología. Exponencial. Exponencial. Ok. ¿Y por qué tecnología exponencial? Simplemente porque la tecnología digital trae ese componente. Todo lo que tú pongas dentro de esta tecnología digital va a tener un efecto exponencial. Entonces, esta estructura, voy a subrayarla acá, esta estructura circular, que es esta misma, que voy a poner acá,
empieza a generar un movimiento, y ese movimiento es de forma ascendente y empieza a replicar, a expandirse por todo el mundo gracias a esta tecnología. Eso es lo que normalmente se le llama tecnología exponencial. Todo lo que tú coloques dentro de este punto se va a expandir. Y aquí es donde viene la gran exigencia y de lo que yo vengo hablando en mis diferentes plataformas, en mis diferentes posts, donde yo hablo sobre la conciencia de lo que nosotros estamos compartiendo. Porque dependiendo de lo que tú compartas en las redes sociales, pues prácticamente es lo que vas a empezar a generar en tu entorno. Entonces, si tú empiezas a publicar cosas negativas dentro de esta tecnología, ¿qué va a pasar en tu vida? Por supuesto que esto va a repercutir en tu vida, vas a tener respuesta. Pero si empiezas a proyectar cosas positivas, cosas de crecimiento, cosas donde vas a poderle ayudar al entorno, a tus amigos, a tu familia, pues los resultados van a ser mucho más positivos. Y aquí es donde está la confrontación de lo que es la unión de los dos mundos, el mundo tecnológico y el mundo espiritual o el mundo tangible, como bien yo lo digo, como lo hablo. Entonces, retomando la historia de la administración, de las estructuras, hoy nos enfrentamos a una situación bastante compleja, bastante reflexiva, porque bueno, aquí yo no sé si se estaba viendo, yo espero que sí. Bueno, aquí listo, bastante reflexiva, porque cuando aparece en el 2007 y cuando aparecen en el 2012 este tipo de tecnologías, se empiezan a desprender otras tecnologías que van apareciendo a medida del tiempo, como Twitter, como YouTube, que también aparece, y muchas otras, porque ya podemos hablar que son miles de plataformas en el mercado digital. Entonces, bien, yo quiero traer sobre la mesa que justamente este libro a mí me llega hace 3 años, cuando estaban haciendo su lanzamiento en el 2018. Sí, 2018 es que me llega este libro. Y pues la verdad me sorprende cuando este escritor Andrés Oppenheimer, hoy que es periodista, uno de los periodistas más importantes de este canal internacional de CNN, donde tiene un programa de ciencia y tecnología tratando de generar innovación y mostrando como todo el fenómeno tecnológico que está pasando en América y en el mundo. En este libro el escritor Oppenheimer menciona muy bien sobre el cambio que vamos a tener dentro de las estructuras administrativas y todo el sector empresarial. Pues prácticamente esto a mí me genera una inquietud muy fuerte y empiezo a investigar, empiezo a estudiar un poco sobre qué era lo que estaba pasando, sobre qué era lo que estaba sucediendo y por qué era importante enterarnos de estas situaciones. Recordemos de que entonces fueron apareciendo todas estas plataformas que fueron impactando los mercados, ¿sí? Y una de las situaciones que fueron que fueron y que son todavía, que es bastante confuso, son las estructuras administrativas. ¿Y por qué me quiero enfocar en esta primera clase sobre esto? Porque es que prácticamente es lo que estamos padeciendo ahora. Mira, he tenido la oportunidad de reunirme con muchos empresarios, con emprendedores, con profesionales de diferentes áreas y tienen una gran problemática en el momento de direccionar su proyecto o su propia empresa. Y todo tiene que ver por el tema estructural, ¿sí? Porque hay una alta exigencia
que tenemos que vincularnos al mundo tecnológico, pero realmente al desconocer el contexto de la tecnología, pues prácticamente no podríamos manejar, o sea, no podríamos direccionar una organización. Entonces, debido a esto, se hace la exigencia de que este cambio de la tecnología digital que estamos enfrentando hoy, se nos exige de que toda empresa, por muy grande, pequeña, mediana que sea, tiene que vincularse, escúchenme bien, tiene, o sea, no es una opción, no, o sea, tienen que vincularse al mundo tecnológico para poder sobrevivir en el mercado. Entonces, hasta el 2019, esto era una exigencia para el sector empresarial. Pero justamente en el 2020, cuando aparece el COVID, nos enfrentamos a una situación mucho más compleja. Una situación inesperada para la humanidad. Porque es que resulta que el COVID, más que un virus y más de toda la muerte que ha generado en la humanidad, en la historia de la humanidad, resulta que dejó la huella para poder dar grandes cambios en los sistemas y especialmente en el sistema empresarial o en los sistemas administrativos o de direccionamiento, ¿sí? Y los cambios en los mercados. ¿Por qué? Porque es que resulta que el COVID, más que un virus, genera un cambio de pensamiento en el ser humano. O dime si tú en este momento no piensas diferente, no tienes un contexto diferente de la vida antes y después del COVID. Por supuesto que lo tenemos. Por supuesto que nos ha generado un cambio este tipo de fenómenos, ya llamémoslos biológicos, naturales o quizás donde realmente hay mano humana, donde se tuvo una manipulación, como dicen algunos medios de comunicación, pero que el COVID generó un cambio del pensamiento, lo generó, y que está generando cambios a nivel empresarial y en los mercados, los está generando en este momento. Por eso en este momento, si tú quieres digitalizar tu proyecto, si quieres digitalizar tu conocimiento, si estás montando una empresa digital, tienes que conocer sobre el cambio de la estructura. En este momento, la estructura de una empresa bajo la tecnología exponencial debe tener una estructura diferente, un contexto mucho más amplio y donde yo me atrevo a decir, respetando a todos los historiadores de la administración, de que muchas veces, tanto la teoría de Taylor, la teoría de Maslow con su pirámide jerárquica, y aquellos padres administrativos donde nos estaban enseñando la ciencia del sistema, del proceso, de la misma administración, están temblando. Justamente porque la aparición de esta tecnología está abarcando una cantidad de situaciones que no se tenían contempladas en la historia. Por eso, en este momento, si tú estás pensando montar un proyecto digital, digitalizar tu empresa, empezar a incrementar las ventas por las redes sociales o quizás colocar un mensaje y que todo el mundo te escuche basado en este mensaje o en este criterio que estás publicando en tus redes sociales, debe tener una estructura, debe tener un plan estratégico para poderlo lograr, porque no podemos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo anteriormente. La actualidad ha cambiado y el futuro va a seguir cambiando. Entonces yo quiero que generemos esta reflexión
para poder continuar y poder entrar en contexto sobre lo que es el marketing digital, basado desde el neuromarketing, basado desde la esencia del marketing y basado a lo que se llama hoy la tecnociencia espiritual. Y me atrevo a hablar de esta temática en esta primera clase porque realmente vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de ciencia y vamos a hablar de ese ser, de esa persona que está enfrentando esta situación o la que estamos enfrentando, porque yo me vinculo también dentro de este proceso que estamos enfrentando y que tenemos que superarla, tenemos que avanzar para poder llegar al objetivo. Entonces, avanzando dentro de este proceso, es importante que tú identificar realmente qué es lo que quieres mostrar en la internet. ¿Va a ser tu empresa? No sé si ya estés facturando, si ya tienes un producto o si tienes un servicio y necesitas digitalizarlo. O quizás vas a hacer un proceso con causa social donde vas a generar algunas campañas sociales, quizás sociales o ambientales, tratando de generar conciencia o compartiendo tu criterio, tu pensamiento. Es importante identificar realmente qué es lo que tú vas a hacer en el mundo digital. ¿Qué vas a mostrar? ¿Cómo lo vas a mostrar? ¿Vas a vender un producto, un servicio? Y dependiendo si va a ser un producto, un servicio, una idea o vas a mostrar un proyecto, debes tener en cuenta el tipo de estructura circular con ese componente exponencial, como bien lo explico en esta pequeña gráfica. Siendo así, entonces yo quiero que finalicemos esta clase con 2 puntos. El primero, identificar ¿sí? Identificar qué es lo que quiero en la internet o qué es lo que quiero en lo digital, en el mundo digital. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Debes trazarte unos objetivos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Sencillamente. Y para poder llegar a este punto, debes reflexionar, debes interiorizar. Por eso, cuando yo hablo de mi investigación, que son los 24 códigos de la marca personal, que esa es otra temática, allí en los 24 códigos es la metodología que yo utilizo para poder generar posicionamientos de la marca, cuando hay que construir y cuando hay que desvelar ese potencial que hay en el ser para poderla mostrar en la internet y poder llegar a esos círculos, a esas esferas de alta influencia que hay en esta era, ¿sí? Que hay en este mundo y que realmente lo podemos alcanzar. Cuando yo hablo de estos 24 códigos, de esta metodología, yo siempre debo iniciar con algo, y es identificando de qué es lo que yo quiero en el mundo digital, pero eso tiene que ir unido con mi propósito de vida. Y ojo con esto, porque es que tú no puedes publicar, tú no puedes montar un proyecto digital si realmente no está acorde con tu estilo de vida, con tu forma de ser. Tú no puedes mostrar en el mundo digital cosas que realmente no son. O sea, tarde que temprano
se va a descubrir la verdad y el proyecto va a caer. Por tal motivo, se exige en el mundo digital que tenemos que mostrarnos cómo somos. No podemos sostener máscaras ni mentiras allí, porque ellas mismas se caen solas. Entonces, cuando identificamos qué es lo que queremos y que lo unificamos con este propósito de vida, hay un punto fundamental, y esto tiene que ver con el avatar. Aunque para hablar de avatar prácticamente me puedo demorar aquí otro rato, puede ser otra clase, porque para hablar de avatar hay que profundizar mucho, hay que puntualizarlo, es un programa completo. Pero por el momento podríamos ir puntualizando de quién es tu avatar. Recordemos que el avatar es el mismo target o el público objetivo al que te vas a dirigir, o nicho, como también lo mencionamos en este sector, en Colombia o en parte de América Latina, ¿sí? Tenemos que identificar ese avatar. Y identificar ese avatar es saber a quién nos vamos a dirigir con nuestro proyecto, con nuestra propuesta, con nuestro servicio, con nuestro producto que estamos ofertando en el mundo digital. Es identificar esa persona, cómo piensa, cómo come, dónde está ubicado, cómo duerme, qué le gusta, qué le disgusta. Tratar de conocer lo que más se pueda de este avatar. ¿Para qué? Para poder desarrollar lo que es la estrategia de marketing. Entonces, siendo así, siendo de esta forma, para poder hablar de una estrategia de marketing, tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiero, o sea, qué es lo que definir lo que voy a mostrar, ¿sí? Pero también definir nuestro avatar. Y cuando tengo claro estos dos puntos, ya puedo plantear una estrategia digital. Entonces, bien, en esta primera clase personal, es importante que pensemos, que reflexionemos, que estructuremos lo que queremos hacer. No podemos iniciar un proceso digital si realmente no tenemos estos puntos claros, si realmente no conozco la realidad, la problemática a la que nos estamos enfrentando y empezar a vislumbrar cómo lo puedo superar. Entonces, en la segunda clase vamos a ver continuación de esta temática. Así que, pues bueno, muchas gracias. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor escriban aquí en el chat o en el grupo personalizado, en el grupo privado que tenemos, y vamos a estar aquí también respondiendo todas las inquietudes y las dudas. Recuerda que soy Orlando Sánchez Marketing. Estamos en el tiempo del cambio, en el tiempo de la digitalización, en el momento donde estamos uniendo espíritu y tecnología, y que vamos a hacer un proceso bastante importante para que podamos cumplir el objetivo, para que podamos cumplir nuestro propósito de vida. Nos vemos pronto y bueno, chao.